ahora Claudia e Seiber, que no había tardado demasiado en aparecer. Charlaban animadamente de ese mundo que ambos compartían, mientras Neye y yo aceptábamos el desafío que nos había lanzado Esba de reconstruir para ella los sucesos históricos que habían dado lugar a la primera de las repúblicas francesas. Y sorprendentemente para ambos, y salvando algunas diferencias sin importancia, no nos resultaba demasiado difícil ponernos de acuerdo. Con el final del imperio de Carlomagno, la gran anarquía había estado dominando la vida de todos, y en el campo los saqueos continuos empujan a sus habitantes por un principio de autodefensa a concentrarse en torno a un cerro que resultara sencillo de defender, y a la figura de un jefe que podía haber recibido educación militar o no, que podía haber sido un oficial o un suboficial de los ejércitos imperiales, pero alguien, en cualquier caso, al que el temor a la muerte no paralizaba. Posiblemente alguien con ciertas dotes de organización y una energía que a nosotros podría antojársenos como feroz. Había nacido de esa forma el estado de feudalidad, pero cuando el orden fue establecido en el reino, esos feudos se mantuvieron y los descendientes de esos señores primeros, a quienes se rinde vasallaje, continuaron siendo los administradores de su comarca, aunque como representantes del rey en su territorio y no como dueños de la tierra, sobre la que se gravaba un impuesto. Y por aquel entonces, los gremios de artesanos, compuestos por una federación de talleres autónomos y donde no existían los asalariados porque el taller funcionaba como una unidad de producción que vendía artículos manufacturados al llamado justo precio, el precio correspondiente al valor de la materia prima y al de las necesidades vitales del maestro y de sus operarios, estaban excepcionalmente estructurados. Pero ¿y toda esa alta nobleza que algún tiempo después conocerá la guillotina? ¿De dónde había surgido o qué circunstancia la había originado? Y hoy resulta curioso pensarlo así. ¿Cómo es que al destino liberador, antes, como si fuera un traje, lo ha tejido el telar del miedo? Porque fue un trauma que sufrió Luis XIV cuando su vida estaba a cargo del cardenal Mazarino, lo que le llevó a erigir el Palacio de Versalles para poder encontrarse lejos de París, y luego a domesticar a todos aquellos que ocupaban sus funciones en las provincias, concediéndoles esos títulos altisonantes que exigían su presencia en la corte de Versalles, cubriéndolos de obsequios y consideración, con lo que consiguió ablandarlos y los neutralizó para poder sentirse seguro. Pero esas gentes en realidad eran gentes venidas de hasta 8 naciones distintas, porque Francia no era un reino, era un imperio. Gentes que hablaban idiomas distintos al francés, el provenzal, el catalán, el vasco, el bretón, el flamenco, el alemán y algo que se asemejaba al italiano en Córcega, y gentes que vivían en culturas distintas, conservando sus legislaciones anteriores, costumbres y autoridades, a excepción del gobernador del rey. Y en esa época florecía en las ciudades una burguesía que será determinante. La burguesía de alto poder adquisitivo, pero constituida por un grupo marginal, los armadores de los puertos y los prestamistas, cuando la usura estaba prohibida por la ley real y religiosa, pero que esencialmente practicaban los judíos porque al vivir en sus guetos tenían su propio estatuto, y una baja burguesía formada por altos magistrados y leguleyos de todo tipo, los individuos que conformaban los parlamentos, los regionales y el de París, pero que eran cortes de justicia, una ocupación que sobre todo proporcionaba mucho prestigio y que bajo ella agrupaba una multiplicidad de empleados indefinidos y que capa a capa conformaban una burguesía levantisca, individuos agradecidos en cierto sentido por no ser ni campesinos ni soldados, pero con una capacidad intelectual que, lejos de colmarles, les abocaba a una cierta frustración por no ser nadie, o quizá más comúnmente a la envidia.
Y es en ese mundo del pueblo, del gremio, de la burguesía, del clero en ocasiones y de la nobleza, como en el caso de Federico el Grande de Prusia, en el mundo en el que viene a instaurarse la luz de la razón. En los cafés como Le Procop y en las sociedades de pensamiento, y muy probablemente porque los hombres como Isaac Newton, el último de los magos babilónicos, lo hicieron posible, y en cualquier caso también los empiristas ingleses, Bacon y Locke, que habían fascinado a Thomas Jefferson. Pero ¿y América? ¿Acaso América desde el principio de sus días estaba destinada a jugar un papel decisivo en la vida de los franceses? Cierto, y debido a que Luis XV había sufrido, por decirlo así, un desencuentro con los ingleses, y Luis XVI estaba tratando de restablecer el equilibrio, primero rehaciendo su flota, que había sido el motivo esencial por el que los ingleses se habían alzado con aquella victoria, y luego hostigando a los ingleses en todos los campos, y que será ese el motivo conductor y por el que esas colonias que buscaban independizarse de los ingleses obtendrán la ayuda de Francia para lograrlo. Pero algo que supuso para Francia una fuerte inversión económica, que se sumó a la extravagancia desmedida de su corte y alguno de los inviernos más fríos que hasta entonces Francia recordaba haber sobrevivido, que repercutió en la carestía de la harina del cereal con el que se elaboraba el pan, que era el alimento base de sus 25 millones de habitantes. En un momento en que esas ideas de Locke, que tanto influyeron en Jefferson y en Franklin, comienzan a estar presentes en casi todas las cabezas pensantes, y Newton ha muerto, y Voltaire ya ha asistido a su entierro, y a su busto se le rinde culto en todos esos salones de pensamiento, porque Voltaire, tan admirado en Francia, se ve obligado a vivir en el exilio, porque en Francia existe la censura y existen las listas de libros prohibidos, y aunque Diderot, a quien Voltaire llamaba el Sócrates de la modernidad, consigue liberarse de la cárcel y concluir en 1751 el primer volumen de su enciclopedia, en la que las artes y los oficios por vez primera serán considerados y las personas que saben obrar con sus manos valoradas, y aunque eso constituya una extracción del saber que conocemos, que también tuvo sus consecuencias. Pero estos eran los tiempos, como dijo Condorcet, en que en Europa se formó muy pronto una clase de hombres todavía menos ocupados en descubrir o en profundizar en la verdad que en propagarla. Condorcet, que llegará a ser vicepresidente del Parlamento francés y que confesaba un año después de la toma de la Bastilla que raro había sido el día que en los últimos 30 años había pasado sin reflexionar acerca de las ciencias políticas. Él, que era matemático y creía que, de alguna manera, todo respondía a esa racionalidad. Pero hay un ambiente de descontento general, de insatisfacción general, de cuestionamiento y de creencia en la existencia de un derecho natural que Rousseau restablece en su contrato social. Los hombres nacen libres e iguales y la sociedad los corrompe. Y hay, tal vez en muchos casos, las ideas liberales que comienzan a circular entre la gente, y aunque Jefferson, un esclavista, a eso lo llame el derecho a perseguir la felicidad, pero también alguien como Montesquieu, que en su obra El espíritu de las leyes establece el principio de división de poderes del Estado. Un Estado que ahora está dividido, pero de la manera más injusta que pueda imaginarse. Y en la primavera de 1789, Jacques Necker logra hacerse popular por sus escritos, en los que afirma que el gobierno es el encargado de asegurarse de que haya pan y grano suficiente para todos, porque ya para ese momento la situación es muy crítica. El pueblo que se muere de hambre ha asaltado las panaderías e incluso ha llegado a linchar a sus tenderos.